Buen día, hermanos. Vivíamos nosotros en una zona de Lima que se llamaba La Molina, que es un poquito saliendo del centro de la ciudad. Pero en esa época asistíamos a la Iglesia Alianza de Miraflores. Y entonces, de La Molina, en 2 autos, íbamos los papás de Daniel, Lucho, Reina, con sus 3 hijos en ese momento, ¿no? Con Cristina, con Daniel y con Andrés. Y nosotros, ¿no? Nosotros 2, con Hans y Mark. Y a veces mi suegra estaba en la casa, o mi mamá, ¿no? Y entonces nos íbamos nos íbamos al culto, desde La Molina hasta Miraflores, en 2 autos. Un auto lo manejaba Lucy, ¿no? Mi esposa, donde iban todos los adultos. Y en mi auto iban todos los niños. Y entonces yo manejaba delante de la puerta de la Alianza de Miraflores, donde estaba el pastor Roberto Bastante, saludando a la gente que entraba. Y cuando pasábamos con el auto por delante, yo le decía a los chicos que iban en el auto, les decía, el que grita más fuerte recibe doble helado. Entonces pasaba mi auto y tú veías después, eran los 3 de Lucho y los 2 míos, los 5 gritando como descosidos en el auto, ¿no? Y todo lo hacía yo por molestarlo a Roberto, que era el pastor, ¿no? Entonces pasaba el auto y Roberto me ponía la cara, ¿no? Y a mí era chiste, pues, ¿no? Porque los enanos se divertían. Interesante es haberlos escuchado en ese momento gritar para recibir doble helado y saber que la próxima semana mi hijo predica en la iglesia y la siguiente semana Daniel, el hijo de Lucho, predica en la iglesia. Los que gritaban en el auto y nos divertíamos, ¿no? Ellos se criaron con una fe sencilla, simple, una fe que nos divertíamos, nos reíamos, y sin embargo, en sus corazones estaba firme la palabra del Señor, ¿verdad? Y ahora están ahí, porque cuando Huguito dijo el legado, en realidad el legado también para Lucho y para Reina, tener a su hijo dirigiendo la alabanza, dirigiendo escuela dominical y además predicando la palabra, es realmente para nosotros, esa es nuestra corona, ¿no es cierto? Nuestra corona acá. Muy bien, siglo XIV y XV. Hay una época, se llama el oscurantismo. Siglo XV y XVI, ¿no? ¿Qué cosa es la época del oscurantismo? La época medieval, la época del oscurantismo. Se conoce como la época donde la iglesia promovía la oscuridad bíblica para poder manipular a los creyentes. El oscurantismo se le llama oscurantismo porque se mantenía a la gente en la oscuridad del conocimiento, ¿no? La gente no tenía derecho a leer la Biblia. La Biblia muchas cosas estaba en latín y solamente los sacerdotes tenían acceso a la Biblia, ¿eh? Solamente los sacerdotes tenían acceso a la Biblia. Y mientras el pueblo no tenía acceso, el pueblo no tenía conocimiento de la verdad bíblica, no sabían, entonces ellos aprovechaban para venderle al pueblo conceptos que eran completamente fuera de la Escritura. Por ejemplo, las indulgencias. ¿Qué cosa eran las indulgencias? Eran permisos que tú recibías, perdones adelantados. Era un perdón adelantado que tú recibías cuando pagabas cierta cantidad de dinero. Entonces tú pagabas una ofrenda a la iglesia y recibías
una indulgencia. En ese dinero que tú habías entregado, te permitía, te decía que tus pecados por el próximo año ya estaban cubiertos. O sea, todo lo que hicieras en el próximo año, con ese dinero que habías entregado a la iglesia, ya estaba cubierto. No hay problema. Ya el perdón se había dado con tu ofrenda. Se comprabas el perdón, ¿no? Y la gente buscaba eso para poder pecar. Porque ya pues había pagado, tenía la indulgencia, y entonces su pecado estaba perdonado, ¿no? Otra cosa que le enseñaban a la gente es la idolatría, ¿no? A adorar a San Pedro, a San Juan, a Matías, a cualquiera que se le ocurre el santo, y ya, pum, listo, ya a esa gente se le enseñaba a adorar. Y siempre todas las imágenes en ese tiempo tenían delante, a sus pies, una alcancía. Tú venías a orarle a cualquiera de los santos, pero para que el santo te escuchara, había que meter un poquito de dinero. Otra cosa que pasaba era que la gente estaba muriendo, y muchas veces la gente se moría ricos, y no querían dejarle su dinero a su familia. ¿Por qué? Porque odiaban a su familia, no querían saber nada con su familia. Y aparecía el cura de la parroquia y le ofrecía un lugar en el cielo. Y la frase que era muy conocida era: cuando suenan tus monedas en el fondo del arca, en ese momento tu lugar en el cielo está asegurado. Y entonces la gente que se moría, especialmente la que tenía dinero, decía: voy a dejarle mi dinero a mi marido que no lo paso, o a mi mujer que no la quiero, o a mis hijos que no me cuidan, mejor se lo dejo a la iglesia y me aseguro mi lugar en el cielo. ¿Qué tal? Eso se conoce como la época del oscurantismo, de la oscuridad. Hasta que apareció un rebelde llamado Lutero. ¿Y qué fue lo que hizo Lutero? Lutero revolucionó todo, ¿no? Él comenzó a decir: cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Tomen eso. Aunque haga llover milagros todos los días. Si no encuadra con el Evangelio, debe ser desechada, ¿no? Otro pensamiento que él decía es: el dueño de un prostíbulo no peca menos que un pecador que no entrega el verdadero evangelio. Predicador que no entrega el verdadero evangelio. El prostíbulo es tan ruin como la iglesia de un falso predicador. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Lutero? ¿Cuál fue la motivación de Lutero? Lutero decía: hay que exponer las Escrituras al pueblo. Hay que hacer que el pueblo escuche las Escrituras. Hay que hacer que el pueblo sea expuesto a la palabra de Dios, porque eso trae luz. Y entonces, cuando las personas agarraban, y Lutero fue el que tradujo la Biblia al alemán, para que la gente del pueblo tuviera acceso. Entonces, fue una herejía, pues, para los sacerdotes fue una herejía. ¿Por qué? Porque les malograba el business, pues. Les malograba el negocio, ¿no es cierto? Y entonces, cuando Lutero traduce la Biblia y la pone en alemán y expone las Escrituras ante el pueblo, la gente comienza a leer y dice: espera. Acá dice que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y no te inclinarás a ninguna imagen, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, y que no las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y la Virgencita de Huachacay? ¿No? Sí, pero si el cura me enseñó a adorar imágenes. Y entonces Lutero, por eso fue perseguido. Y no solamente Lutero, Zwinglio, Calvino, y los que son los pre-reformistas, que algunos de ellos los mataron, como a Juan Hus. A Juan Hus viene antes de Lutero y que decía que eso estaba mal. Y entonces lo quemaron por hereje a Juan Hus, ¿no?
Y habían otros pre-reformistas, ¿no? Savonarola, por ejemplo, el sacerdote Savonarola, que no lo pudieron quemar porque su pueblo, donde él vivía, lo protegió de los soldados papales, ¿no? Entonces, cuando estos sacerdotes en esa época, porque eran sacerdotes todos, ¿eh? Lutero era sacerdote, Calvino, todos ellos. Entonces, cuando ellos sacerdotes se enfrentan y dicen, lo que tenemos que hacer es exponer las escrituras para que el pueblo deje su ignorancia, para que el pueblo sepa lo que la Biblia dice. Y cuando el pueblo sepa lo que la Biblia dice, va a ser más difícil engañarles. ¿Por qué? Porque ya cuando tú dices, sí, pero la imagen de la patrona, no, hay que pasearla, ¿no? Y entonces uno dice, pero acá dice que no hay que adorar a nadie, ni inclinarse ante nadie. Y eso les ardía a los religiosos de la época. Porque ya no podían engañar al pueblo basado en la ignorancia del pueblo. Y esta es la frase que se acuña en el Salmo. La exposición de tus palabras alumbra. Cuando exponemos la palabra de Dios, viene luz al corazón de los hombres, que es algo que el diablo ha querido impedir. Porque si hay algo que el diablo quiere es eso, que no tengas acceso a la Escritura, ¿no? Ahora, pero ahí no quedó la cosa. Fue pasando el tiempo. Lutero produce la Reforma, ¿no? Comienza la gran Reforma. Y con el tiempo, a pesar de la Reforma y al mismo interior de la iglesia protestante y posteriormente de la iglesia evangélica, se comienzan a meter gente disfrazados de pastores. Y entonces Spurgeon fue un gran predicador que acuñó esta frase. Llegará el día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. ¿Ya? Y miren el cuadro siguiente. Ahí tienen ustedes a el pastor Cash Luna disfrazado de astronauta para dar inicio a su congreso anual en Sancha 2021. Entonces, y tenemos conocidos, nosotros todos conocemos algunos personajes que son más que expositores de la palabra, son payasitos en el púlpito con muy lindas ilustraciones, unos chistes maravillosos, hacen reír al auditorio, cuentan unas anécdotas que vale la pena tomar nota, pero de la palabra de Dios no exponen nada. ¿No? Entonces, ahí tenemos, yo los respeto y los dejo en su sitio, pero cuando alguien me habla y me dice, ay, yo soy un hincha de Dante Gebel, yo le digo, bueno, estás en tu camino. ¿Por qué? Porque eres un gran motivador, es un gran payaso, es un gran chistoso, es un cuentacuentos, ¿no es cierto? Pero si tú escuchas una prédica y dices, ¿dónde está la palabra? De repente sacó un versículo bíblico al aire. Y cuando porque yo lo he escuchado, yo termino escuchando la prédica de él, muy entretenido, muchas ilustraciones buenas. Pero decir, he salido edificado en la palabra, no es verdad. ¿Me dio un montón de ideas? Sí. Pero edificado en la palabra, no. Y esto, hermanos, es lo que está ocurriendo muchas veces hoy en día. A mí me invitaron a una conferencia acá en Alemania, donde explicaban los nuevos modelos para las iglesias. Y los nuevos modelos para las iglesias eran 1 hora de alabanza con un grupo musical impresionante, que si no lo tienes en la iglesia lo contratas, ¿no? Y aunque sean creyentes o no importa. La cosa es que toquen bien. Entonces un concierto de 1 hora, adelante, para que todo el mundo salga motivado, saltando, ¡yeah, yeah, yeah! Y agarran esas canciones que te las repiten 70 veces, ¿no? Sí, Señor, tú vendrás, sí, Señor, y te tienen 20 minutos con sí, Señor, sí, sé que el Señor vendrá, pero repetir la misma canción. Y así,
Y luego, y me dijeron, en mi cara, me dijeron, y luego una prédica, 15 minutos, 20, para no cansar al auditorio. O sea, exponer la palabra para no cansar al auditorio. Y luego, quieren que yo crea que esa gente que se convierte de esa manera, van a ser profundos en la palabra. Van a amar al Señor con todo su corazón, porque se convirtieron, pero que no se aburran. Hermanos, el salmo que nos toca hoy día es duro, pero nos habla de esto. Nos habla de la necesidad de exponer la Escritura para que la gente escuche la Escritura y la luz de Dios venga a su corazón. Salmos 119, versículos 129 y 130 nos dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Ahora, los expositores, los predicadores de la palabra, tenemos 3 modelos de predicación, ¿verdad? Y vamos saltando entre ellos, ¿no? El primer modelo, que es el más conocido, es el modelo temático. Es el que más le gusta a la gente, ¿no? Porque le pones un título marquetero, de marketing, así de publicidad, y la gente llega a la iglesia, ¿no? Por ejemplo, agarras y pones un título que diga ¿cómo matar a su esposa sin que nadie se dé cuenta? ¡Wow! Te llena la iglesia. Y te vienen toditos los maridos y te llenan la iglesia, ¿no? Y entonces tú agarras y comienzas a decir, han venido para escuchar cómo matar a su esposa sin que nadie se dé cuenta. Pero tú agarras y le predicas y le dices malas frases, insultar a tu esposa la mata, ¿no? Ofenderla la mata, no darle cariño la mata. Y entonces agarras la Biblia y les enseñas que hay muchas cosas que pueden matar el corazón de tu esposa en el matrimonio. ¿Pero ellos vinieron para escuchar eso? No, ellos vinieron por el título, ¿no? ¿Cómo matar a su esposa sin que nadie se dé cuenta? Entonces, hay muchas veces prédicas que son temáticas. Las prédicas temáticas nos gustan, porque muchas veces satisfacen un punto de nuestra necesidad, ¿no? Por ejemplo, temas como, vamos a tener una serie de cómo los esposos deben amar a sus esposas, ¿no? Entonces, durante toda esa serie, durante todo ese mes, las mujeres obligan a sus maridos a ir a la iglesia, ¿no? Para que escuchen. Esos son temáticos, temas, forma temática. ¿Saben cuál es el problema? Que para que tú desarrolles un tema sin equivocarte a la luz de la Biblia, tienes que tener tanto conocimiento de la palabra para no dejar de usar algún texto, ¿cierto? Porque si yo les digo a ustedes cómo amar a tu esposa y utilizo 5 versículos, alguien por ahí me dice, oye, pero acá hay un texto más, acá hay otro salmo más, acá hay un pasaje en Deuteronomio. Es decir, un tema temático es difícil que tú puedas exponerlo totalmente, porque siempre estás limitado. Pero, por ejemplo, a veces se utiliza esta forma de prédicas temáticas. En Navidad las usamos. Prédicas de Navidad, por ejemplo, ¿no? O prédicas por personajes también, ¿no es cierto? Cuando Huguito habló de Herodes, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Es una forma temática. Y la otra forma es la forma textual y la forma expositiva. ¿Cuál es la diferencia? La prédica textual se basa en un versículo bíblico. Ustedes lo conocen porque a veces yo predico y me quedo en el versículo número 1. Eso es una prédica textual. Pero cuando agarro una porción, como el día de hoy, entonces se convierte en una forma expositiva. Es una prédica expositiva. Y ahí viene el nombre. La exposición de tu palabra alumbra. Por eso yo hace muchos años decidí utilizar el método expositivo en mis prédicas. No es lo más popular, no es lo más atractivo para muchos,
porque a veces hay textos que son un poquito complicados, ¿no es cierto? No son tan payasitos ni nada por el estilo, pero cuando yo empecé a exponer la palabra, dije, la mejor manera de edificar a mi iglesia y de dejar en mi iglesia una herencia para la eternidad es exponer la Escritura. Agarrar el texto bíblico y exponerlo ante ustedes, ¿no? Y cuando ustedes escuchen y reciben esto, dice la palabra que nosotros somos como la flor de la hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Yo he escuchado muchísimas prédicas y me han dado muchas ilustraciones y muchos ejemplos, pero las que se me quedaron en el corazón son las de la palabra de Dios. Entonces, cuando pasa el tiempo y yo agarro la palabra y la leo, me acuerdo. Me acuerdo que el predicador habló de este texto. Me acuerdo, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que ha pasado esta semana, ¿no? Cuando muchas personas de la iglesia me han dicho el camino de mentira que vimos la semana pasada. El camino de mentira ha quedado grabado en el corazón de ustedes. El camino de mentira. Y cuando venga en el futuro, alguno de ustedes va a decir, yo me acuerdo del salmo que se predicó sobre el camino de mentira. Entonces, nosotros en nuestra iglesia hemos decidido, desde hace mucho tiempo, exponer la Escritura. De vez en cuando tocamos temas de forma temática, ¿no? Pero en general, en su mayoría, usamos la exposición de la Escritura porque la exposición de la palabra alumbra. ¿De acuerdo? Hemos enseñado en esta iglesia, y estaba viendo en mis archivos, ¿no? Dos pioners, ¿cómo le llaman acá? Binder, ¿no? Estos gruesos, ¿no? De color amarillo. Tiene 670 páginas del Evangelio de Juan, que estudiamos por internet cuando estábamos en la pandemia. Hemos estudiado en la casa de Billy y Felicidad, hemos estudiado Primera y Segunda de Reyes, hemos estudiado Génesis, hemos estudiado Éxodo, Josué, Jueces hemos estudiado, todos los jueces, ¿no? Hemos estudiado Gálatas, el Evangelio de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan. Hemos estudiado Primera y Segunda de Corintios, Tito, Timoteo. Todo eso lo hemos escuchado. Para muchos de ustedes es nuevo porque se han ido acoplando a la iglesia poco a poco, ¿no? Pero todo ese material lo hemos enseñado en la iglesia y vamos a tener que dar una segunda vuelta, ¿no? Hay que comenzar porque para muchos se quedaron en el camino, ¿no? Y ahora estamos preparando, estoy terminando de preparar el material para el barco, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Tenemos 6 estudios, porque el domingo llegamos, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y el otro domingo regresamos. Son 6 estudios, ¿no? Y estoy terminando de preparar el material y está realmente buenísimo. Entonces, la iglesia, nosotros en nuestra iglesia, si alguna vez alguno de ustedes les preguntan, nuestra iglesia se basa en exponer la palabra. El término exponer significa abrir, quitar el velo, desatar la escritura ante tu auditorio. Ahora, noten ustedes la responsabilidad que tiene el predicador. Imagínense ustedes lo que eso significa. Spurgeon, el que leímos hace un momento, Spurgeon, él a veces escribía y decía, esto es verdad, él decía, a veces antes de entrar a predicar, me tiemblan las piernas. Y alguien le preguntó, ¿por qué? Y él agarró y dijo, por la responsabilidad que tengo delante de Dios, de exponer la palabra en toda verdad y no equivocarme. Qué fuerte, ¿no? Y ojalá nosotros tembláramos cuando nos ponemos acá a predicar la palabra, la responsabilidad que tenemos, ¿no? Y ahora compartiendo esta responsabilidad con Daniel, con Hugo, mi hijo,
están asumiendo una responsabilidad tan grande. No estamos acá para decirles a ustedes mi pensamiento o mi ideología o lo que a mí se me ocurre. Estamos acá para exponer lo que la palabra dice. Me guste o no me guste. Porque yo puedo encontrar un texto que no me gusta porque mi filosofía o mi ideología piensa diferente. No importa. Tú tienes que exponer la palabra como tal. ¿Ok? Así que tengamos cuidado con esto. Ahora, si exponer la palabra de Dios alumbra, la primera cosa que tenemos que poner, o el primer pensamiento que tenemos que tener es este: debo mantenerme lo más que pueda expuesto a la palabra de Dios para que la palabra de Dios alumbre mi camino. ¿No es cierto? Es como cuando te bronceas. Cuando te vas a la playa y te bronceas, te pones al sol, ¿no es cierto? Y sales todo quemadito, todo doradito, ¿no? Cuando te expones al sol, te bronceas. Cuando no te expones al sol, te deprimes. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no produce la vitamina D. ¿Cuál? D. La vitamina D. Entonces, cuando no tienes vitamina D, tiendes a deprimirte. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cuando tú te expones a la palabra de Dios y dejas que la palabra de Dios te hable, tu alma se va iluminando. Cuando tú dejas de exponerte a la palabra de Dios, entonces comienzas a entrar en oscuridad, porque ya no sabes lo que debes creer, a dónde debes ir, por dónde debes caminar. Entonces, el objetivo de mi vida es dejar que la palabra me sature. ¿De acuerdo? Que la palabra me sature. Hay muchísima gente, y hay que decirlo así, hay muchísima gente que no tiene ni idea del futuro que le espera. No tienen ni idea del futuro que les espera, porque no se exponen a la palabra, porque no permiten que la palabra les hable. Y en su ignorancia, entonces van encaminándose por el camino ancho, y no saben que el camino ancho es camino de perdición. Y cuando uno los ve, te da pena, ¿no es cierto? La segunda cosa que debemos entender es que debemos mantener expuestos a la palabra de Dios a nuestros hijos, para que la palabra de Dios alumbre la vida de nuestros hijos. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se alejará de él. Cuán importante, hermanos, es permitir que nuestros hijos se empapen de la palabra. Claro que sí, cuando ellos crezcan, ellos van a tomar sus propias decisiones. Su propio corazón va a reaccionar, no importa. Pero cuando llegue ese momento, tú has trabajado para Dios. Y lo que has hecho ha sido exponer a tus hijos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Lamentablemente, muchos padres no lo han hecho, no lo hacen. Y entonces cuando ya los hijos crecen, ya es demasiado tarde. No expusieron a sus hijos lo suficiente a la palabra de Dios. Y entonces con el tiempo, eso pasa factura. Y se los digo por amigos míos personales, que tenían un cierto tipo de pensamiento y sus hijos no fueron expuestos a la palabra de Dios. Y ahora que son adultos, el diablo influyó en ellos más. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, cuando tú estás exponiendo a tus hijos a la palabra de Dios, ¿tú crees que el diablo espera que sean adultos? O sea, ¿tú crees que el diablo dice, no, hay que esperar los 18 años, ¿ya? ¿De acuerdo, Dios? Ni tú ni yo, ¿de acuerdo? Hasta los 18 años. ¿Tú crees que el diablo va a decir eso? El diablo va a decir, qué bueno, acá hay uno más, ¿eh? Entonces, atacan a tus hijos desde la escuela, en el colegio, los amigos, en la calle, en la televisión, el cine. Atacan a tus hijos con pensamientos que son anticristianos. Y tú, en lugar de contrarrestar eso, haciendo que tus hijos sean expuestos a la palabra,
estás permitiendo que el diablo gane en el corazón de tus hijos. Repito, naturalmente que llegará el momento en que tus hijos tomarán su propia decisión, eso es obvio. Y ahí no puedes hacer nada porque es su decisión con el Señor. Pero tú tienes que hacer que tus hijos sean expuestos a la palabra. Y mire lo que voy a decir, va a ser algo muy duro, ¿eh? Cada domingo que yo no vengo a escuchar la palabra de Dios, no solo me afecta a mí, estás afectando la vida de tus hijos. Porque si tú no quieres escuchar la palabra de Dios o tienes otras cosas que hacer que son más importantes, es tu vida. Eres adulto, es tu pellejo, es tu eternidad. Pero debes entender que si tú, por quedarte en casa o hacer otra cosa, no hiciste que tus hijos vengan, no solo afectaste tu vida o la de tu matrimonio, afectaste la vida de tus hijos que no tuvieron contacto con la palabra. Y hermanos, eso pasa factura. Tengo amigos míos, creyentes, creyentes en Cristo, que no hicieron que sus hijos fueran expuestos a la palabra. Y ahora se arrepiente. El hijo no conoce al Señor, no va a ninguna iglesia, se casó con una mujer incrédula, viven sus vidas aparte del Señor, y cuando sus padres les hablan, ya es demasiado tarde. Tomaron malos caminos, decidieron ir por caminos equivocados, y ya está. Ya está. Y a veces, hermanos, nos toca a nosotros ahora interceder por ellos, ¿verdad? Porque cometimos errores. Así que la primera cosa es que tú tienes que ser expuesto a la palabra de Dios para que la palabra de Dios te alumbre. Pero dos, tienes que exponer a tus hijos a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios alumbre sus corazones y contrarreste el trabajo que el diablo hace para meterse en la vida de ellos. Y hay una cosa que el diablo quiere hacer, y es alejarte de la palabra de Dios. Y me encantó una ilustración. Alguien dijo, el diablo y sus sonajeras. Ahora que tenemos a mi nieta, no les voy a contar lo que hizo mi nieta el otro día, una vergüenza, pero nos hemos reído hasta morir, ahora después se los cuento. Y estábamos, veo a mi nieta, a mi nieto más pequeño, y veo las sonajeras. ¿Y qué función tienen las sonajeras? Cuando el niño empieza a llorar o está incómodo, entonces tú agarras una sonajera y la comienzas a mover. Mira, 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 mira. Y el niño se olvida que está llorando, se olvida que tiene hambre, se olvida de lo que sea y se distrae con la sonajera. ¿Sabes que el diablo tiene miles de sonajeras a tu alrededor? ¿Qué tal? Cualquier cosa que el diablo quiere hacer para alejarte de la palabra de Dios, para quitar la palabra de tu corazón, cualquier cosa que haga que tú dejes de exponerte a la palabra de Dios, es una sonajera del diablo. ¿Qué tipo de sonajeras usa? ¿Ah? Si la Biblia no fuera tan importante, ¿por qué es el libro más perseguido en la historia de la humanidad? ¿Alguna vez han escuchado ustedes que se ha perseguido el Corán? No. ¿Se han perseguido los libros hindúes, el Bhagavad Gita y todo eso? No. ¿Se han quemado los libros budistas? No, tampoco. ¿Por qué la Biblia es el libro más perseguido, quemado, prohibido? Así es, perseguido, quemado, prohibido, escondido. ¿Por qué? Porque el diablo está preocupadísimo en que la gente no tenga acceso a la palabra de Dios. Y el diablo está haciendo de todo. Y recuerden, si yo me preguntara, ¿por qué la Biblia es el libro más perseguido en la historia? ¿Por qué? ¿Acaso la Biblia tiene algo que te causa daño? ¿Acaso los 10 mandamientos causan daño? ¿Por qué hay tanta gente persiguiendo la Biblia? Porque son instrumentos tontos del diablo. Porque lo que el diablo quiere es que no leas la palabra. Y cuando escuchas a una persona que dice,
¿La Biblia? No, yo no leo eso. Yo soy súper moderno, ¿me entiendes? Yo estoy superadazo, yo no leo esas cosas. Y te preguntas y le dices, ¿tú la has leído? No. ¿Por qué no la lees? Porque mi amigo me dijo. Mi amiguito me dijo que yo no leo la Biblia. Entonces te dejas llevar por los amiguitos y te alejas de la palabra. Y en la exposición de la palabra, ¿qué pasa? Alumbra. No te expones a la palabra y la luz de Dios no alumbra tu corazón. Miren el pasaje que conocemos todos, Mateo 13. En Mateo 13, versículos 18 en adelante. Mateo 13, versículo 18 en adelante. Esta es la parábola del sembrador que todos conocemos. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora, ¿notan ustedes cómo Jesús relaciona nuestras vidas y el tipo de nuestra fe directamente con la palabra de Dios? ¿Han notado? En los 4 casos, la parábola que Jesús menciona está directamente relacionada con la palabra. ¿Por qué? Porque el lugar que ocupe la palabra en tu corazón es el lugar que Dios ocupa en tu vida. El lugar que la palabra de Dios ocupa en tu corazón es el lugar que Dios ocupa en tu vida. El lugar, si hay algo que el diablo quiere hacer, es usar todos los medios para, uno, el texto que hemos leído, uno, arrebatar la palabra de tu corazón. Arrebatarla. Quitar la palabra de tu vida. Vamos a la iglesia a escuchar la palabra. No, hay que arrebatar la palabra. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para que no escuche la palabra? ¿Cómo hago? Hay que arrebatar la palabra. Punto 2. Hay que hacerlo tropezar para que se aleje de la palabra. Que vengan los problemas. Alguien me escribió hace unos días atrás, me contó su situación y me dijo, ay, pero ¿por qué el Señor me trata así? Yo hablé y le dije, ¿por qué le echas la culpa al Señor? ¿Por qué le echas la culpa al Señor? ¿Tú crees que todas tus pruebas vienen del Señor? ¿No será que uno está cosechando? ¿Ah? ¿No será que uno está cosechando? Si hay algo que el diablo quiere es eso, que te alejes del Señor por las pruebas. Y la tercera cosa que nos enseña la palabra, esta parábola, es que el diablo quiere ahogar tu fe. Quiere ahogar tu fe. ¿Cómo? Con afanes, riquezas y placeres. Noten ustedes esto, afanes, por algo estás afanoso, riquezas o placeres. Y de esa manera el diablo quiere ahogar la fe, la palabra, en tu corazón. Todo esto, el hecho de arrebatar la palabra, de hacerte tropezar para que te alejes o ahogar la fe, todo el diablo lo hace en relación a la palabra, para que la palabra no tenga efecto en tu vida y para que tú te conviertas en una de esas tierras secas, áridas e incapaces de dar fruto.
¿Cuál de estas opciones vas a permitir en tu vida? ¿Cuál de estas opciones vas a permitir en tu vida? ¿Vas a dejar que el diablo te arrebate la palabra del corazón? ¿Vas a dejar que el diablo tome ventaja en tu vida o en la vida de tus hijos, alejándolos de la palabra? ¿Vas a permitir que los afanes, las riquezas y los placeres ahoguen la palabra en tu vida? Qué interesante. La exposición de tus palabras alumbra. Uno debería estar consciente y permanentemente tratando de ser expuesto cada vez más a la palabra de Dios. Que tus hijos estén expuestos a la palabra de Dios. Y voy a repetir esa frase para que se grabe. Cada vez que tú por algún motivo, alguna circunstancia, no asistes a la iglesia, no te estás afectando solo tú, estás afectando la vida de tus hijos que no tienen acceso a la palabra de Dios. Y por último, el diablo va a estar alrededor buscando apartarte de la palabra y te va a ofrecer todo lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque mientras más acceso tengas a la palabra, más luz habrá en tu corazón, buscando a quien devorar. El pasaje que nos toca tiene 5 puntos. Acabamos de ver el primero, la exposición de tus palabras alumbra. El segundo es los que aman a Dios. El tercero, ninguna iniquidad se enseñoree sobre ti. El cuarto, haz resplandecer el rostro de Dios. Y el quinto, llora e intercede por la vida de tus familiares y amigos, por los que están lejos de Dios. Pero eso lo vamos a ver cuando regresemos del barco, para que no se quede aquí a media caña. Entonces, cuando regresemos del barco vamos a seguir tomando los siguientes puntos. Así que vamos a orar para que el Señor... Sí. ¿Puedo preguntar algo? Lo que ustedes van a hacer en el barco, ¿lo van a grabar para los que después no podamos ver? Los que no vamos en esta ocasión. Lo vamos a grabar. Sí, sería bueno. Lo vamos a grabar de todas maneras, pero no sé si se lo voy a dejar ver. Porque están castigados, porque no quieren ir. Porque no han querido ir. Entonces, como no han querido ir, se quedan en la ignorancia. Y hemos hecho unos cuadros. ¿Se recuerdan los cuadros del año pasado de Apocalipsis? No, los vamos a grabar ya después cuando lleguemos a Lima, a la casa. Cuando tu moneda llega al fondo, Sí. ahí verás. No, el año pasado les entregué unos cuadros de Apocalipsis que fueron he terminado de preparar los cuadros del nuevo material que vamos a hacer, no de Apocalipsis, sino de otro libro de la Biblia, de Hechos. Así que vamos a tener un muy buen tiempo estudiando la palabra. De todas maneras, sí lo vamos a grabar y vamos a pensar si lo dejamos ver. Depende cómo caigan las moneditas. Ah, verdad, las moneditas. Bueno, vamos ahora para terminar la prédica de hoy. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de estos hombres que supieron predicar la palabra como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, como Juan Hus, como Savonarola, como Wycliffe, que se enfrentaron a la religión de turno para poder exponer tu palabra y que el pueblo recibiera luz y fueran alumbrados. Ellos abrieron nuestro camino, algunos de ellos tuvieron que pagar con sus propias vidas, pero ellos abrieron su camino, nos enseñaron la importancia de exponer la palabra, Señor, de exponer la Escritura para que tu pueblo tenga luz. Oh Padre, te pedimos perdón a nombre de muchos predicadores y pastores que en lugar de predicar tu palabra están payaseando con la gente, predicando doctrinas equivocadas, filosofías humanas. Padre, perdónalos,
Permite que en esta iglesia tu palabra sea predicada de tal manera que tu pueblo sea alumbrado, porque la exposición de tu palabra alumbra. Padre, llévanos con bien al barco, permite que los estudios en el barco sean de bendición y que el tiempo que vamos a pasar juntos, como fue el año pasado, sea tiempo de amistad, de reírnos juntos, de disfrutar el tiempo juntos, pero también de crecer en tu palabra. Y tráenos con bien, Señor. Cuídanos en el camino de ida, en el camino de vuelta. Cuídanos y bendícenos, oh Dios. Gracias. Y bendice a la iglesia que se queda. Y bendice los estudios que habrán. Y bendice a Hans en su prédica y a Daniel en su prédica. Gracias, oh Dios, porque tu palabra expuesta alumbra. En el nombre de Jesús. Amén.